El año era 1976. Alemania estaba buscando un vehículo que reemplazara al Beetle, al Bocho, y crearon un hatchback, el Golf. Pero no vamos a hablar del Golf, sino vamos a hablar del Golf GTI. Hoy te vas a enterar todo lo que necesitas saber en esto que es Autoteca. Yo soy Juancho Carbono. Existía el Golf, pero entonces decidieron hacer una versión más deportiva, más rápida, y crearon el Golf GTI. La única diferencia que tenía visible era que tenía un emblema que decía GTI y que tenía en la parrilla una línea roja. Y con eso se creó el primer hot hatch de la historia. ¿Qué es un hot hatch? Espera, ¿qué? ¿Qué? Pues es un hatchback, pero es rapidito. Y entonces es un carrito chiquitito, compacto, pero rápido. Y entonces como es rápido y chiquito y compacto, es cool. Básicamente eso es lo que es. Las siglas GTI significan Gran Turismo Injected. ¿Por qué? Pues era un carro que ya venía inyectado y la idea era que homologado pudiera participar en las competencias de Gran Turismo. Se crea ese y se crea la versión sedán, que es su hermanito, el Jetta. Platicaremos tal vez en otro episodio, aunque las historias son paralelas, porque si existía un Golf GTI, existía un Jetta GLI. Que GLI significa golosas, limpias e insaciables. Es una película que vi una vez en un canal que no voy a decir. Significa Grand Luxury Injected. Grand Luxury Injected. Gran lujo inyectado. Oh yeah. O sea, inyección fina, de oro. En una época donde la gran mayoría de transmisiones mecánicas eran de 4 velocidades, el Golf GTI tenía 5. Para hacer rugir esos enormes y grandotes 110 caballotes de fuerza. Hoy por hoy esos mismos 110 caballos de fuerza los encontrás hasta en el Mitsubishi Mirage más chiquito, el carro Meconovox más el que parece un mouse de computadora, todas las porquerías esas. Una licuadora silenciosa tiene más caballos de fuerza que 110, ¿verdad? Eso es para que se los ponga así. Su combo lavadora secadora podría correr más rápido que la cajita de leche esa que era el Golf GTI. Pero para la época era una cosa respetable. Además recordemos que ese Golf GTI, al no tener bolsas de aire, no tener ninguna seguridad electrónica, no tener grandes lujos ni mucho menos, pesaba más tu ex suegra que ese carro. Entonces esos 110 caballitos de fuerza pues sí, movían el carrito a una cierta velocidad. Luego vino la segunda generación y al mismo tiempo que va el Golf GTI, el Golf, también va el Jetta y el Jetta GLI en su MK2. Con un plan inicial de solo hacer 5,000 unidades como una edición especial, el Golf GTI tuvo tanto éxito que se convirtió en una variante nueva, lo que le decimos un trim. Tenemos el modelo y tenemos un trim. ¿Qué es un modelo? Es un Jetta, es un Golf, es un cualquiera de esos nombres que conocemos, y el trim es, ok, esto es un Golf, pero es un Golf GTI, no es cualquier Golf. Luego vino el Golf MK2. Y con eso el Jetta MK2 también. Siempre van a la par. Es el tipo de vehículos que es la misma plataforma. Entonces si cortamos el vehículo a la mitad y mostramos solo la mitad de enfrente, podría ser el mismo carro. Y es solo en la parte de atrás. Uno es un sedán y el otro, del que estamos hablando hoy, pues es un hatchback, con sus 3 o 5 puertas. Recordemos que cuando hablamos de 3 puertas son las 2 de cada lado y la puerta del baúl.
como ingreso a la cabina. En cambio, un sedán tiene una puerta atrás, pero es más bien el baúl y no puedes ingresar directamente a la cabina. Por eso es que no es considerado una puerta. Y los otros que tenían 4 puertas, más el hatch de atrás, entonces se puede decir que tenían 5. ¿Cómo se lograba la inyección en el MK1? Pues no era una inyección electrónica como la conocemos ahora, en el que un pulso eléctrico activa un inyector y eso es lo que hace que escupa gasolina hacia la entrada del motor. No, era más bien un inyector mecánico como los que riegan los patios, ¿no? Que enviaban el combustible a distintas mangueritas que luego lo inyectaban a los cilindros. Entonces era una versión bastante más primitiva, pero sí generaba una ganancia en potencia. Luego, la segunda generación, ya se creó el motor 1.8 de 16 válvulas, que hoy por hoy todavía andan muchísimos carros por ahí que tienen el 1.8. Claro, ya vamos a hablar más adelante cuando ese 1.8 se convirtió en 1.8 turbo. Ese motor 1.8 fue el primero en tener la tecnología DOC, que el DOC lleva una H por ahí, en algún lado, pero como no, la H no está, es muda. El DOC significa Dios o Huawei culos. DOC, que significa Double Overhead Camshaft, es un sistema en el que la tapa, la cabeza del motor, tiene rodamientos que abren las válvulas, pero tienen 2 caras, porque tiene uno aquí y tiene otro acá, para abrir las válvulas de entrada y las válvulas de salida en movimientos y tiempos distintos. Es decir, que en la cabeza del motor hay 2 ejes de levas, unos abren las válvulas de entrada y el otro eje de levas abre las válvulas de salida. Es tan hermoso. Es tan hermoso. Ese es el sistema que se usó en los motores 1.8 de Volkswagen y Grupo VAG. Les estoy hablando de Volkswagen, Skoda, Seat y algunos modelos de Audi. Y ustedes podían conseguir su Golf GTI MK2 con la fabulosa cantidad de 139 caballos de fuerza si vivían en Europa, y si vivían en Estados Unidos, 129 caballos de fuerza. Sabemos que el tema de las emisiones, querían bajarle mucho, no solo a las emisiones, sino era realmente bajarle al consumo del combustible. Entonces eso limitaba la potencia que podían tener algunos vehículos. Tanto el MK1 como el MK2 compitieron en el WRC, en el World Rally Championship, y pues se llevaron múltiples premios cada uno. Era en esa época del MK2 que hubo una versión que tenía tracción en las 4 ruedas. Recuerden que desde mucho tiempo atrás Volkswagen y Audi están juntos en la cama, pero no era el sistema 4. Sí era el sistema 4, pero tenía otro nombre. Se llamaba el sistema Syncro, porque si ellos son 4, nosotros somos 5, que es como 5, uno más. Y ese motor era el motor de 1.8 de 16 válvulas y tenía un supercargador, el cual lo hacía llegar a la fabulosa cantidad de 150 caballos de fuerza. Oficialmente se construyeron solo 71 unidades, lo cual hace ese carro algo muy raro. Muchos años después, las personas se dieron cuenta que los mismos sistemas se podían encontrar en otros vehículos, entonces agarraban uno de acá, otro de acá, otro de acá y armaban su propia versión de ese 1.8 con supercargador y sistema Syncro o sistema 4 sacado de algún Audi. Y con eso armaban, como cuando alguien compra todas las piezas y convierte su Lancer en un Evolution. Esa edición tan especial fue la que tuvo por primera vez asientos deportivos marca Recaro y aros marca BBS, y a partir de allí muchos de los Golf GTI traían esos sillones Recaro y esos aros BBS o BBS. Y ahora llegamos al MK3.
Con el MK3 tenías el Golf sencillo, que era un motor de 8 válvulas, tenías el GTI, que era ese motor de 16 válvulas, pero existía otra opción, el BR6. Un motor de 6 cilindros, ya no era de 4, era de 6 cilindros. Pero los cilindros no estaban en V, como los podemos ver, como nos imaginamos un motor V8, por ejemplo. Estaban juntitos, estaban como en zigzag. Entonces, de la culata a la cabeza del motor, solo tenían una. Y este está disponible en todos lados, menos en California. Porque la gente de California siempre ha sido muy estricta con sus regulaciones, con sus emisiones, con todo, con el tipo de modificaciones que le puedes hacer a los carros. Todo eso a California no le gusta. Entonces los californianos se quedaron con las ganas de tener un BR6, mientras el resto del mundo sí podía tenerlo. Y llegamos en 1996 al MK4, la cuarta generación del Golf GTI. En esa época, todos los Golf GTI tenían 150 caballos de fuerza, que era lo que tenía el bueno en la versión anterior, y ese motor BR6. Pero había una versión que tenía 180 caballos de fuerza. Y esa utilizaba nada más y nada menos que el mismo motor 1.8 de antes, pero ahora con turbo. Ese motor venía en muchas otras plataformas, incluidos el Audi TT. Una versión muy especial que tenía solo la denominación R, o sea, era un Golf R. Era un GTI técnicamente, era un R, pero ese era muchísimo más rápido. ¿Y ya? Llegamos al MK5. En este ya se utilizaba un motor 2.0 que ya llegaba a los 200 caballos de fuerza y tenía un par de sistemas, una inyección muy mejorada y una caja de velocidades DSG, que es básicamente una caja mecánica, pero en la que tú no haces los cambios, en la que ella tiene un robotito ahí que cambia sola y dice, ahora voy a poner la tercera porque es lo que toca, pero hace los cambios a una velocidad y a una precisión por mucho superior a la humana. El Golf GTI MK6 no tenía tantas diferencias visuales con respecto del MK5, pero sí tenía confort mejorado, tecnología mejorada y existía una versión, la TSI, que esa sí era especial. ¿Por qué? Porque no solo tenía turbo, sino que además tenía supercargador. Es decir, que tomaba café mientras fumaba. O sea, era una cosa así de dos drogas al mismo tiempo. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. En 2012 llega la séptima generación. Y en esta ya cambiamos la plataforma. Desde el MK4 se venía usando y reutilizando la misma plataforma que estaba en el Golf, en el Jetta, en el Skoda, en el Seat y todas sus versiones deportivas también. Pues ahora ya cambiamos la plataforma por la que se llamaba MQB, que era bastante más ligera y bastante más fácil de conducir, es decir, era más rígida, respondía mejor. Además, tenía una suspensión neumática que funcionaba de manera automática. Cuando uno iba en carretera y ya iba rápido, el carro bajaba un poquito más para mejorar la aerodinámica. En el 2020 tenemos el Golf de última generación, la generación 8. Esta ya lleva a 245 la potencia normal y ya tiene muchísima automatización, muchísima conducción. Todos estos lujos modernos que podemos esperar de un carro del 2020 para acá ya están presentes en el Golf. Sin embargo, se pierde las letras de GTI, porque el mismo Golf normal ya tiene las prestaciones que tendría un GTI, entonces como que ya no hace tanto sentido el nombre. En cambio existe la versión GTE y todos sabemos que la E significa electricidad.
porque este ya es híbrido. ¡Oh, my God! ¡Wow! El Golf GTI es una leyenda en el mundo automotriz. Desde el MK1 hasta los más recientes, pero créanme, esas primeras plataformas, el MK4 y el MK2, el MK1, a los tuners les gustan. Hay muchos tuners que prefieren esa plataforma porque ese motor 1.8 se presta para muchísimas cosas. Aguanta mucha modificación y casi todas las piezas de las distintas generaciones son intercambiables. Mucha gente lo llama un carro Lego. Y hay un dicho que dice, no importa cuán rápido sea tu vehículo, no importa que tengas el Porsche más Porsche GT3, no importa que tengas el Lamborghini whatever, siempre va a haber un tipo con un Golfito MK1 que va a ser más rápido que vos. ¿Acaso no lo viste venir? Ese Golfito, ese que algunos le llamaban Rabbit, también en Estados Unidos, esa cajita de leche es la que a muchos tienen enamorados al día de hoy, y ese recuerdo de lo bonito que fue el Golf GTI es lo que mantiene a la gente emocionada por ese mismo vehículo en todos estos años que han venido. Esa fue la historia del Golf GTI. Si querés saber más, si querés contarme algún dato que yo no dije en este video, escribirlo en los comentarios. Esto fue La Autoteca, yo soy Juancho Carbono y nos vemos la próxima semana.